Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, bueno, pues traemos a Nemófila. Bueno, mejor dicho, no lo traigo yo. Lo trae Carlos Retalman, que patrocina la reacción con el tema Huzuki. Y bueno, nos dice lo siguiente: del álbum Revive, que significa linterna del diablo. Me encanta. Así que, y es por una planta china. Se ríe. Del recital Budokan, aniversario de los 5 años. Dice, creo que es el primer registro que ven, se corta abruptamente al final porque los primeros 5 temas fueron a toda pastilla sin parar. Vale, de acuerdo. Bueno, pues estamos atentos. Bien, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones y vamos allá. Así, el escenario ya por las dimensiones me gusta, me gusta. Es hermoso, sí. Perfecto. Oye, buen diseño, ¿eh? El de Nemófila, así, esta flor para un tatu estaría bien. Venga, vamos allá. El hambre, el hambre, el hambre, el hambre, vale, el hambre, el hambre, el hambre, el hambre, ave que Buenísimo, como siempre. Mira, mira. Se ha gustado, ¿eh? Está satisfecha con ese growl. Dice, me ha quedado genial. Así que, bueno, bueno, vamos a ir desgranando poquito a poco. David, ¿qué te está pareciendo de momento esta actuación en vivo? Creo que esta es la esencia de Nemófila en conciertos como este. Por cierto, antes de decir nada, ¿te Vale. acuerdas que en el anterior vídeo Ujú, hubo unos growls que no eran de Mayu? ujú. Que creo que dijiste, ¿has llegado a Gucci? No, Sí. no es Haraguchi, es Tamu. Ah, Es Tamu. De hecho, nos bien. lo pusieron en comentarios Vale. y luego recordé, digo, es verdad que es Tamu la que... Claro, porque pilló en la cámara en ese momento haciendo Haraguchi, haciendo. Y digo, anda, ha sido ella. Em, Pero vamos, que aquí están metiendo caña en lo que no está escrito. Además, es Saki la que está aquí también. Saki y Hazuki están alucinantes. Haraguchi está en el lado izquierdo sí, 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 sí. de la batería. Misterios de Por la vida. cierto, Misterios de la vida. Por cierto, también pusieron en comentarios algo interesante, que el marido de Tamu es Akira Yamaoka, que es el compositor de la saga Silent Hill. Así que, de los juegos. Así que, que por cierto, dime. hablando de Silent Hill, va a Ujú, salir la segunda peli. Ya he visto el tráiler. Pyramid Head. Por eso iba a disfrazar el otro día de Halloween de Pyramid Head. ujú.
Menuda pinta que tiene la peli. Perfecto. Regreso a Silent Hill se llama. Muy bien. Así que lo sepáis. Apuntado queda. Bueno, pues, a ver, empieza con cositas que hayas visto de la actuación de momento, ¿qué te está Tamu, pareciendo? ¿Sensaciones? Tamu está ahí de boca. En esta no se está aburriendo, ¿no? Le está metiendo mucha caña. Ujú. Y Hazuki y Saki, como están ahí tan contundentes, y Haraguchi que completa el círculo. Y bueno, aquí la moza pegando growls. Mira qué feliz está, como diciendo, "Ch, soy la reina, Está plenamente satisfecha. soy la reina". Em, Pues mira, me gusta porque tiene la agresividad, la melodía y la ejecución precisa que suelen tener Nemophila en directo, que creo que es la esencia. Me gusta mucho cuando hacen versiones, me gusta cuando hacen otro tipo de cosas, pero cuando actúan de esta manera en directo es como más me gusta. Nemophila, creo que es su ambiente y donde ellas realmente destacan y se sienten cómodas. Em, Veo de momento tres cosas muy claras. Por supuesto, el virtuosismo de todas en general, ¿no? Batería, bajo, guitarras, incluso Mayu en cuanto al uso de su voz. Porque son capaces de hacer cualquier cosa, desde tappings muy limpios, ligados, bending expresivos, hacen... Creo que están utilizando una escala pentatónica o así, alguna típica para darle ese color oriental. Em, Armónicos para darle un poquito también de agresividad, armónicos saturados me refiero. Las frases son muy rápidas, hay patrones rítmicos entrecortados, hay síncopas, es decir, la música es muy compleja. Lo que pasa que todo pasa a mucha velocidad y la gente normalmente no se presta a ir viendo detalle por detalle, sino la gente lo que recibe son las sensaciones, ¿no? De la energía, de cómo se desempeña en el escenario. Por cierto, la apariencia es de las más chulas que he visto en cuanto a ellas, en cuanto a Sí, vestuario y sí, demás. La está el apariencia vestuario, de Saki me ha vuelto loco, ¿vale? está ahí con Está, las trenzas sí, sí, o... está súper cambiada y digo, wow, madre mía. Impresionante, impresionante. Y bueno, pues Mayu jugando con la voz, screaming rasgados, voz limpia, growls, buena pronunciación. Así que, bueno, muy bien. Y Tamu, pues, con su groove característico, dándole caña, muy rápida. Los cambios son muy sólidos, es potente cuando hace falta, así que perfecto. Continuamos. Un poquito para atrás. Rock your god, son of motivation. I feel ghosts of revolution.
Ahí se refería al tema de final abrupto, ¿verdad? El coitus interruptus. Sí, 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 sí. Es curioso. Una medida también para saber el impacto de la música. Claro, antes eran los discos vendidos. Ya no se puede hablar de discos vendidos. Ahora casi puedes comparar con oyentes mensuales en Spotify. Y más o menos te da la medida de cuánto lo escucha la gente, ¿no? Y, y, s- y bueno, es curioso, ¿no? Es curioso que, por ejemplo, em, Nemófila tenga, le he estado echando ahí un vistazo rápido, ¿no? He hecho una comparativa de Nemófila, Love Bites, Bandmate, ¿no? Que son las tres más recurrentes muchas veces para la gente que se inician el metal japonés, la parte moderna, después ya investigan y ven que hay grupos como Ex Japan, como eh, otro tipo de Oh, bandas, ya. ¿no? Efectivamente, Shouja y toda la pesca, ¿no? Galnerius y todo lo demás. Y por ejemplo, en Spotify, Love Bites tiene 30.000 oyentes mensuales. Nemofila 40 y tantos mil y después Batmate tiene más de 300.000. Entonces, y de pronto ves dimensiones, ¿no? Es decir, ostras, no pensaba que iba a ser tan popular, por ejemplo, Batmate con respecto a las otras dos bandas cuando en calidad están ahí, ¿no? Es decir, Sí, sí, están muy parejas están muy todas. parejas, estilos distintos, pero que de pronto hay bandas con muchísimo tirón internacional, ¿no? Porque entiendo yo que... Es que Van Made es más rock, es más hard rock. Bueno, aunque ahora se han endurecido bastante más. Ujú. Pero Nemófila y con el... Como Sí, canta Mayu, a mí me encanta, pero claro, claro, hay mira, gente que no le pero gusta tanto. Ex Japan, por ejemplo, tiene 450.000 oyentes mensuales, entonces se siguen manteniendo, ¿eh? Es increíble. Em, Así que bueno, es curioso, ¿no? Descubrir que hay bandas que tienen, fíjate, ¿no? Ex Japan que ya no están como banda y sin embargo, pues siguen ahí, ¿no? Claro, pero Disfrutando de la han, de- popularidad. han dejado un legado ahí que... Ujú. Show ya tiene unos 50.000 al mes. Vamos a ver, el Galnerius, por ejemplo, parecido a Bandmate, más de 300.000. Es decir, son niveles, ¿no? Eh, También, bueno, pues hay bandas que necesitan tener más recorrido, más tiempo, tal. Así que, Bah, pero eso es porque no estamos nosotros en Spotify, si no, ya, ya, ya. no Bueno, nos escucharía ni Cristo. no, bueno, no, yo pensaba que te refería que, bueno, vamos a impulsar que escuchen más bandas japonesas, eso sí, 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 ¿vale? eso sí, hombre. Eso sí, por favor. Bueno, pues a mí me ha encantado. Yo es que disfruto viendo a Nemófila en directo porque es increíble, ¿no? Bueno, el bajo de Haraguchi, muy presente. Haraguchi es muchas veces, no digo invisible, pero mucha gente no se fija en ella y es realmente increíble. Sobre todo Eh, en esta época, ahora se la ve más. sí, sí, sí. Ahora destaca más todavía, Ahora, desde que se fue Saki, destaca bastante más, pero porque está guay claro, tiene porque que hacer... añade contramelodías, rellena los huecos rítmicos, refuerza acentos, es muy precisa rítmicamente, tiene un tono así grave muy definido, em, ataca muy bien a las cuerdas, me gusta mucho cómo toca Haraguchi-san. Bueno, pues fenomenal, muchísimas gracias Carlos Retalman por patrocinar esta reacción, así que amigos... Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a aparecer por la pantalla. Nivel uno
Veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2, vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí tenéis más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.